Buenos días, bienvenidos a este seminario de elaboración de COP y COE, este 5 de mayo tan especial porque estamos en medio de una situación distinta, estamos enfrentando una pandemia, pero en medio de esta crisis que estamos viviendo, también hoy conmemoramos el Día Internacional del Lavado de Manos y bueno, creo que nunca más atinado y certero una conmemoración de este tipo porque yo creo que al día nos hemos de lavar más de 10 veces las manos y si no lo estamos haciendo hay que poner un poco de atención. ¿No lo crees, Michelle? Así es, totalmente. Hay que continuar con las medidas preventivas y para que esto acabe más pronto. Les recordamos que, como se ha mencionado en las noticias, esta va a ser la semana más fuerte en donde se va a ver el reflejo del impacto del contagio que va a tener esta enfermedad, pero dependerá de nosotros, de qué tan rápido lo queremos salir de esto, ¿no? Entonces sí los invitamos a tomar estas medidas y a unirnos a esta campaña que está mencionando Vika de lavado de manos. Así es importante que si nuestra empresa, la empresa en la que colaboramos, nos está dando la oportunidad o tiene en sus consideraciones el que podamos hacer nuestras labores desde home office, que lo aprovechemos porque no todas las empresas ni todas las profesiones están en condiciones de que se pueda desarrollar de esta manera. Y el home office a quien más beneficia es a las personas, a nosotros. Y al ser el centro de los eslabones de trabajo hacia la Agenda 2030, pues es un elemento básico para que podamos salir adelante. Como bien lo dices, Michelle, muchas gracias. Y bien, elaboración de COP y COE es un tema que a la mayoría de nosotros nos llama mucho la atención porque tenemos que hacerlo, nos tenemos que enfrentar a él, no hay de otra. Sin embargo, no es algo complicado una vez que lo desarrollamos y que empezamos a tener la costumbre de que se haga y se reporte, porque recuerden que lo que no se comunica no se conoce y si no lo conocemos no lo podemos fortalecer. Y recuerden también que siempre es importante medir para que podamos mejorar. Adelante, Michelle. Muchas gracias, Vika. Pues antes que nada, bienvenidos a este webinar sobre elaboración de copy COE. El día de hoy, como lo mencionaba Vika, vamos a estar tratando diferentes temas. Todas las personas que están en este webinar forman parte de Pacto Mundial, lo cual nos da mucho gusto porque esto, como ustedes sabrán, es un requisito indispensable para permanecer en la iniciativa. Entonces, les voy a presentar la agenda del día de hoy. Vamos a comenzar con una breve introducción del Pacto Mundial, los 10 principios y cuál es la expectativa que tiene esta iniciativa sobre los miembros que forman parte de ella. Posteriormente veremos cuál es la aplicación, cómo podemos aplicar estos 10 principios, porque si bien se pueden escuchar muy teóricos y vamos a ver que derivan de diferentes convenciones, cómo los podemos llevar a la práctica y cuáles son los elementos básicos que debemos de tomar en cuenta. Después veremos cuál es el modelo de gestión del Pacto Mundial. Esta es una propuesta que se hace desde esta iniciativa, tomando en cuenta que hay diferentes modelos. Este es un modelo básico, como ya lo verán, que les va a servir como guía para la elaboración de su informe. Veremos también la estructura tanto del COP y el COE. Vamos a ver cuál es la diferencia principal entre ambos. Y vamos a tener una sección de gestione su compromiso en donde pretendemos brindarle los sencillos pasos de cómo pueden entrar a la plataforma y cuáles son los alcances que esto tienen y cómo pueden subir el informe. Al final vamos a dejar una parte para preguntas y respuestas. Esta parte, si bien la estamos dejando al final, el chat está abierto, va a estar abierto durante todo el webinar. Así es que los y las invitamos a ir mandando sus preguntas a través del chat y al final les vamos a ir dando respuesta. Bueno, sin más, vamos a comenzar. El Pacto Mundial es una iniciativa de Naciones Unidas que surgió en el 2000. Kofi Annan hizo la propuesta en 1999 durante el Foro Económico Mundial, en donde propuso a los líderes empresariales y a las Naciones Unidas iniciar un pacto mundial de valores y principios compartidos que le dieran un rostro humano al mercado global.
La iniciativa se viene a constituir en el 2000 y se constituye como un llamado para las empresas y partes interesadas a alinear sus estrategias y operaciones a 10 principios universales, los cuales les estoy mostrando ahora en la pantalla. Estos principios se basan en 4 ejes, que son los derechos humanos, los estándares laborales, medio ambiente y anticorrupción. Voy a ir describiendo cada uno de ellos con el objetivo de que los conozcan y sepan de dónde vienen. Los 2 primeros principios derivan de la Declaración Universal de Derechos Humanos y nos hablan de apoyar y respetar la protección de los derechos humanos universalmente reconocidos. Este viene ligado con el segundo principio, en donde nos dice que las empresas no deben de ser cómplices de abusos o vulneraciones a derechos humanos. ¿Qué quiere decir esto? Que si bien los derechos humanos son una obligación para los estados a nivel internacional, es deber de las empresas respetar los derechos humanos y asegurar que al interior de su organización no se estén vulnerando. Al interior y al exterior, ahorita vamos a hablar un poco más sobre los grupos de interés, pero es importante tomar en cuenta que la responsabilidad de las empresas recae en el respeto a los derechos humanos, no como tal en la garantía, como en el Estado, sino en el respeto. Respecto a los estándares laborales, hay 4 principios, los cuales nos hablan, en primer lugar, de apoyar la libertad de asociación, es decir, que se permita que haya gremios, que haya sindicatos, que pueda haber una negociación entre el patrón y los colaboradores. También nos habla de abolir el trabajo forzoso. Las formas de trabajo han ido cambiando y actualmente contamos con nuevas formas de esclavitud. Esto se puede ver reflejado en diferentes industrias, en diferentes sectores, pero desde Pacto Mundial se invita a abolir cualquier práctica de trabajo esclavo o forzoso. También hablamos de, los principios nos hablan de abolir el trabajo infantil. Incluso junto con UNICEF se generaron unos principios en respeto a la infancia y esto, ¿por qué es que entra en los estándares laborales? Porque los derechos que les demos a los trabajadores, es decir, el tiempo, el salario, la carga de trabajo, también va a tener un impacto en los niños y esto se va a ver reflejado en la atención que le puedan prestar sus padres o madres, el tiempo de dedicación que les den y el tiempo de calidad sobre todo. El último principio en cuanto a los estándares laborales es el de abolir la discriminación. Esto en todas sus formas. La discriminación es un concepto muy amplio y esto todos están contemplados en este principio, que es en el de abolir la discriminación. Referente a, bueno, olvidé mencionar estos 4 principios de los estándares laborales derivan de la declaración de la Convención de la OIT. Los siguientes 3 principios referentes al medio ambiente derivan de la Convención sobre el Medio Ambiente o Convención de Río de Naciones Unidas y abarca 3 principios. El primero es tener un enfoque preventivo frente a los retos medioambientales, por ejemplo, el contexto en el que nos estamos enfrentando actualmente puede ser un gran ejemplo. Algunas empresas que ya contaban con una línea de atención médica, que empezaron a ver desde el plano internacional qué es lo que venía y que tomaron medidas preventivas, evidentemente ahora se encuentran en un paso adelante que otras que nos agarró desprevenidos. El principio 8 nos habla de promover mayor responsabilidad ambiental, sobre todo entre nuestros colaboradores, establecer políticas, establecer reglas que nos permitan o campañas de comunicación que permitan sensibilizar a los colaboradores y a cuidar el medio ambiente. El principio 9 nos habla del desarrollo de tecnologías respetuosas con el medio ambiente
Y aquí no lo dejaría solo en el desarrollo, sino también lo ampliaría a la inversión. Si vamos a realizar una inversión, es importante que verifiquemos que esta nueva tecnología que vamos a implementar no vaya a tener un efecto secundario o mucho mayor en el medio ambiente. El último principio, y no menos importante, es un principio que deriva de la Convención de Naciones Unidas sobre la Corrupción y nos invita a actuar contra la corrupción, y esto en todas sus formas, es decir, incluyendo la extorsión y el soborno. Ahora, les hablaba que el respeto a los derechos humanos o la garantía de los derechos humanos le corresponde al Estado y el respeto a los derechos humanos le corresponde a las empresas. Y esto es muy importante aclarar que debe de ser en los ámbitos de influencia de la empresa. Entonces, aquí les pongo un diagrama en donde lo podrán ver de forma más clara. ¿Cuál es el primer ámbito de influencia de la empresa? Pues en primer lugar tenemos nuestro lugar de trabajo, en donde se realizan las operaciones internas de la empresa o de la organización, y que ahí debemos de garantizar los derechos básicos, como pueden ser el derecho a los estándares laborales. Después, ya ampliando un poco más este espectro, tenemos el mercado de trabajo. Cómo, qué productos voy a lanzar, qué es lo que estoy sacando al mercado, estoy siendo competitivo, estoy respetando los precios justos, estoy de acuerdo a todo este mercado global. Después tendríamos a la cadena de valor, es decir, a nuestros proveedores. Estoy tomando o estoy poniendo políticas para que ellos también respeten los derechos humanos. Estoy respetando los precios de los proveedores. Estoy pagando puntualmente. Posteriormente tendríamos a la comunidad. Si mi fábrica, si mis operaciones están teniendo un impacto en la comunidad, y esto también involucra a los servicios, a los productos que estemos sacando al mercado, o incluso si llegamos a invadir territorios en donde ya estaban establecidas comunidades indígenas. Y también tenemos un marco institucional en donde ya entran las políticas públicas, el diálogo político para el fortalecimiento de las instituciones, marcos regulatorios, sobre todo es eso, ¿no? O sea, que haya un respeto hacia ese marco jurídico constitucional que rige a la República Mexicana. Bien, ahora, ¿cuál es la expectativa que se tiene sobre las empresas que forman parte, empresas u organizaciones que forman parte del Pacto Mundial? En primer lugar, lo que se espera es que introduzcan cambios en sus operaciones con vistas a incorporar el Pacto Mundial y sus 10 principios en sus estrategias de gestión y en su cultura y operaciones diarias. Posteriormente, se espera, ya cuando haya pasado un año, que ustedes publiquen su informe anual, o COP o COE, como es que les llamamos, comunicado de progreso, o en el caso de las organizaciones no lucrativas, comunicado de involucramiento. Entonces, la expectativa es que se genere este informe. Hay algunas empresas que ya generan un informe de sustentabilidad. Si ya lo generan, sería importante que metieran el componente de los 10 principios, y este informe ya serviría como su comunicado de progreso. Es muy importante tomar en cuenta, porque ya más adelante les voy a explicar la estructura del COP, pero sí es muy importante que si ya generan estos informes de sostenibilidad, incluyan la parte de los 10 principios. También se espera que promuevan públicamente el Pacto Mundial y sus principios a través de los vehículos de comunicación con los que cuentan. Pueden ser comunicados de prensa, pueden ser discursos en algún foro, puede ser a través de sus redes sociales. Aquí Vika nos va a hablar un poquito más, más adelante sobre esta parte de comunicación,
pero pues es también parte de los beneficios que ustedes tienen, ¿no? Presumir que forman parte de una iniciativa global, pero lo más importante está en comunicarlo con sus colaboradores, que sus colaboradores sepan que están comprometidos a estos estándares laborales y que ellos también se comprometan. ¿Cuál es la última expectativa? Realizar la aportación anual. Recordemos que a partir de 2018 entró una nueva política en donde se le invita a todos los miembros de Pacto Mundial a realizar una aportación, la cual dependerá de su nivel de ingresos y de la categoría de adhesión a la que pertenezcan, ya sea como signatarios o participantes. Del lado izquierdo, del lado derecho, perdón, coloqué un cuadrito que me pareció muy relevante mencionar, porque muchas veces existe confusión sobre qué es el Pacto Mundial, cuál es el papel que juega esta iniciativa. Entonces, para dejar claro este punto, el Pacto Mundial es una iniciativa voluntaria para fomentar el desarrollo sostenible y el civismo empresarial. Es un conjunto de valores fundamentados en principios aceptados universalmente, que son esos 10 principios que les acabo de mencionar. Es una red de empresas y otros grupos de interés. Es un foro de aprendizaje e intercambio de experiencias y buenas prácticas. Somos, en resumen, somos una red global de empresas sostenibles en donde se comparten buenas prácticas, en donde se les brindan herramientas de gestión, en donde se les brindan recursos en sostenibilidad que ustedes pueden aprovechar para incorporarlos en su gestión interna y externa también. Y ahora, ¿qué es lo que no somos? Nosotros no somos una iniciativa jurídicamente vinculante, es decir, si ustedes llegaran a violar alguno de los 10 principios, nosotros no somos la instancia para emitir una sanción legal. Lo que podemos hacer es sí expulsarlos de la iniciativa, es decir, estarían pasando a un estatus de desenlistados, pero eso no quiere decir que va a haber una sanción legal. Tampoco somos un método para controlar el comportamiento de la empresa y velar por la observancia de la ley. Si bien está dentro de nuestros alcances fomentar el diálogo público-privado, pero no es nuestro papel estar detrás de las autoridades para corregir el comportamiento de cierta empresa. Tampoco somos un estándar, no somos un sistema de gestión o un código de conducta. Contamos con modelos de gestión que les ayudan a visibilizar y compartir ese compromiso, pero no somos estándares como otras instancias que sí lo son. Tampoco somos una herramienta normativa y no somos una vía de gestión para las relaciones públicas. Nosotros, basados en el ODS 17, fomentamos las alianzas principalmente entre los adheridos de Pacto Mundial, pero tampoco somos una agencia de relaciones públicas. Entonces, sí es muy importante que ustedes desde su empresa y organización tengan claro cuáles son los objetivos que tienen en sus operaciones y con base en ello nosotros les podemos ayudar. Bien, ahora, ¿cuál es la aplicación de los 10 principios? Dado que son muchos los modelos y enfoques de gestión que pueden facilitar el proceso de elaboración de un informe de sostenibilidad, nosotros identificamos algunos elementos clave que nos pueden ayudar a implementar con éxito los 10 principios. Entonces, en primer lugar tenemos que debemos de tratar a los 10 principios no como un elemento complementario de la empresa, sino como una parte integral de la estrategia de negocios y operaciones. Y esto también va muy ligado a la gestión de riesgos y a la prevención. Si yo tomo las medidas pertinentes para prevenir que no se incurra en la vulneración de ninguno de estos 10 principios, estoy asegurando prácticamente que no voy a tener una repercusión legal, porque todos estos 10 principios se encuentran en el marco normativo de México. Entonces, con esto estamos previniendo esa parte.
También es importante que se mantenga un firme compromiso por parte de la gobernanza de la empresa. Es por eso que cuando ustedes se adhieren a Pacto Mundial, un requisito indispensable para llevar a cabo esta solicitud es que la carta vaya firmada por su director general o la máxima autoridad de la empresa. También es importante permear la comunicación del compromiso a todos los niveles de la organización para garantizar el amplio apoyo a los 10 principios. Es decir, este compromiso no nada más debe de quedar en las áreas de sustentabilidad, sino que esto debe de bajar a todos los niveles y que conozcan este compromiso que tiene la empresa. También se debe de generar un entorno empresarial favorable a las nuevas ideas y a la innovación empresarial, sobre todo en estos tiempos, una palabra que se ha vuelto clave para el desarrollo de ciertas operaciones ha sido la innovación. Entonces es muy importante siempre estar abiertos a generar nuevos canales pues de estructura, que esto también nos va a permitir en un futuro, si es que funcionan de manera correcta, compartir esas buenas prácticas. También otro elemento clave es plantear objetivos mesurables y un sistema transparente de comunicación de los procesos. Es decir, es importante establecer KPIs e irlos midiendo cada año. Eso lo vamos a ver también más adelante a través del modelo de gestión. También un elemento clave es tener voluntad y disposición para aprender y compartir buenas prácticas y adaptarse a las mismas. Ustedes habrán visto en las semanas pasadas, estamos llevando a cabo desde la red local y global una serie de webinars en donde invitamos a integrantes de diferentes empresas que forman parte de Pacto Mundial a que nos compartan las experiencias que han tenido sobre la pandemia del COVID. Entonces, ahorita esto lo estamos haciendo en atención al contexto en el que nos estamos enfrentando, pero regularmente estos webinars se hacen sobre diferentes temáticas. Tratamos de hacerlos sobre derechos humanos, sobre cómo involucrar a la cadena de valor, cómo han hecho algunas empresas su alineación a los ODS. Entonces, estos son espacios que ustedes pueden aprovechar para compartir esas buenas prácticas que están llevando a cabo. También colaborar con la cadena de valor y sus subsidiarias para llevar a cabo prácticas de responsabilidad institucional a todos los niveles también es muy importante porque esto nos va a ampliar nuestro espectro en cuanto a la reducción de nuestros riesgos. Y estar abiertos al diálogo con las partes interesadas. Pacto Mundial cuenta con la plataforma es la plataforma de sustentabilidad más grande del mundo. Todos los informes que ustedes publiquen se van a ver reflejados en un mismo hub que va a ser la página de UN Global Compact. Bien, ahora vamos a entrar al modelo de gestión. Algunos de ustedes ya los conocen, otros no, así es de que voy a partir desde el inicio. Y bien, el modelo de gestión es una guía para las compañías que les va a permitir llevar a cabo ese proceso de formalización del compromiso, evaluación, definición, implementación, medición y comunicación de la estrategia de sostenibilidad corporativa basada en los principios del Pacto Mundial. Es decir, es un modelo sencillo, al mismo tiempo que es amplio y flexible, que guía a las compañías y organizaciones de todos los tamaños a través del proceso de cambio en la organización para adoptar la sostenibilidad corporativa. El modelo resulta específicamente útil para aquellos que sean nuevos en el ámbito de la sustentabilidad, pero también ayuda a las compañías con más experiencia a realizar sus prácticas de liderazgo. Algo que nos pasa de manera muy constante, sobre todo con los nuevos adheridos, es de que cuando les hablamos de los 10 principios, nos dicen y les ponemos algunos ejemplos de cómo es que esto se aterriza, nos dicen es que yo estoy cumpliendo con todos, pero no me había dado cuenta porque no había hecho este proceso de autoevaluación
y de ver al interior y al exterior de la empresa con lo que ya estoy cumpliendo. Entonces, también uno de los beneficios que nos da generar este tipo de informes es ordenar las acciones que ya hace la empresa y clasificarlas en estos cuatro ejes. El modelo está compuesto por 6 pasos, parte desde el compromiso, después viene la evaluación, definición, implementación, medición y comunicación. Entonces vamos a ir describiendo cada uno de estos y a su vez les voy a ir presentando algunas herramientas que les van a ayudar a su elaboración. El primer paso es comprometerse y en la mayoría de ustedes ya pasaron por este paso. ¿Por qué? Porque ya mandaron esta carta dirigida al secretario general, la cual fue firmada por su director o directora general de la empresa. Entonces, tenemos check. Nuestro segundo paso es evaluar. Entonces, evaluar, este es un paso de los más importantes. ¿Por qué? Porque nos va a ayudar a identificar los riesgos, oportunidades e impactos de sus operaciones y actividades en las áreas de los 4 ejes, con el fin de desarrollar y mejorar sus objetivos y estrategias y políticas. Del lado izquierdo les estoy presentando una herramienta, la cual les puede ayudar como punto de partida para la elaboración de su informe. Esta herramienta es el SDG Action Manager. Es una herramienta totalmente nueva, se lanzó en enero de este año. Y es una herramienta de autoevaluación que parte con los 10 principios. Les va a permitir ver cuál es el estatus que tienen en cuanto a los 10 principios. Y si se sienten listos, pueden pasar a la segunda sección, que es de los ODS. Si ustedes desde su empresa ya identificaron algunos ODS con los que tienen impacto, pueden evaluarse en ellos, pueden evaluarse en los 17 o pueden evaluarse si ustedes escogieron 3 o 4 ODS, evaluarse para ver si efectivamente las metas que ustedes se pusieron van vinculadas con los indicadores que establecen los objetivos. Es una herramienta muy útil, es una herramienta de fácil acceso. Abajo les estoy poniendo el link directo en donde les van a pedir un registro y podrán ingresar a la herramienta. Una vez teniendo este diagnóstico, bueno, uno de los componentes importantes de esta herramienta también es de que al momento que ustedes la van contestando, les va emitiendo recomendaciones. Entonces, esto es pues muy útil porque si no tenían idea de cómo es que puedo llevar a cabo este punto que me están marcando aquí como importante, ahí van a tener ciertas ideas para implementar. Entonces, pues muy recomendable la herramienta como punto de partida para identificar los riesgos, oportunidades e impacto. Ahora, una vez teniendo estos 3 aspectos, vendría la segunda parte, que sería definir. ¿Cuáles van a ser, de acuerdo a la evaluación y a las prioridades de mi modelo de negocios y mi modelo de operaciones para las organizaciones no lucrativas? La institución debe de definir cuáles van a ser los objetivos e indicadores específicos de acuerdo a su contexto operativo. Perdón. Además de esto, deben de generar un plan de trabajo para llevar a cabo este programa. Ahora, esta etapa de definición, cabe aclarar que no se va a definir en una junta de 1 hora. Es importante que ustedes establezcan toda una ruta, un cronograma de acción para dejar muy claros cuáles van a ser esos objetivos. Es importante establecer objetivos ambiciosos, pero que sean alcanzables y medibles, que va a ser nuestro siguiente punto. Pero ya teniendo una vez claros estos objetivos, vamos a poder establecer una estrategia. Entonces, sí es importante que agenden varias reuniones o sesiones de trabajo, no solo con las áreas de sustentabilidad, sino que involucren a las diferentes áreas para que ellos también vean
la contribución que van a hacer a este informe final. Otro punto clave es tomar en cuenta a los grupos de interés. Si bien acabo de mencionar, deben de tomar en cuenta las prioridades del modelo de negocios, pero esto a su vez ligado con los grupos de interés, ¿no? Entonces, en el diagrama del lado izquierdo tenemos que debemos de partir desde las actividades fundamentales de la empresa, pero esto también se debe de extender a nuestra cadena de abastecimiento, es decir, a la cadena de valor, también a la comunidad y a las políticas públicas. Ahora, viene la parte de implementar. Una vez de que ya contamos con nuestro plan de acción, la institución debe establecer y garantizar continuos ajustes a procesos cotidianos y esenciales. También se debe de involucrar y capacitar a los colaboradores, desarrollar recursos y trabajar con aliados estratégicos para abordar e implementar sus nuevas políticas de sostenibilidad. Hay algunos recursos que les presento del lado izquierdo, por ejemplo, mandando comunicados, puede ser a través de sus redes sociales o mandar un comunicado interno, pero es esencial que todos los colaboradores de la empresa, incluso la cadena de valor, estén enterados de esta nueva estrategia y sobre los cambios que van a haber en los procesos. Viene la parte de medir. Esto, como la mayoría de las empresas lo saben, ¿no? Si no se mide, no se puede mejorar. Entonces, en Pacto Mundial tenemos la misma lógica, sobre todo tomando en cuenta que el modelo de gestión es un modelo de mejora continua. Se debe de entregar este informe de manera anual con el objetivo de que ustedes año con año vayan viendo el progreso que tuvieron. Entonces, a la par de que establecemos las prioridades, definimos las prioridades, debemos de establecer los indicadores, los KPIs, y ver cómo es que se pueden medir y ver este progreso. Algo que les recomendamos es compararse, buscar informes desde la página de UN Global Compact, lo pueden hacer, buscar informes de empresas similares en industria para que ustedes vean cuáles fueron los KPIs que establecieron y cómo se están midiendo. Entonces, esto es una muy buena guía, compararse con empresas del mismo sector. Les puse el ejemplo de la página de Global Compact, pero existen otros estándares, por ejemplo, los estándares GRI, que son totalmente compatibles con la elaboración de este tipo de informes. También tiene una biblioteca muy grande que pueden consultar y les serviría muy útil para compararse. Y finalmente, y una de las partes más importantes de la elaboración del informe es comunicar. Durante este paso, la empresa comunica su progreso y la estrategia dirigida a implementar su compromiso. Desarrolla una comunicación del progreso o comunicación de involucramiento e envuelve a los grupos de interés para identificar las formas para mejorar el desempeño continuamente. Aquí voy a ceder el micrófono a Victoria, que nos puede compartir un poco más acerca de cómo pueden comunicar este compromiso y sobre el uso del logotipo que pueden utilizar. Muchas gracias, Michelle. Sí, efectivamente, en el proceso de comunicación, si bien en el eslabón, en la cadena o en el diagrama que estamos trabajando aparece al final, la realidad es que la comunicación está permeando desde el principio. Desde que se está generando la estrategia, desde que estamos definiendo nuestros objetivos a trabajar, estamos también delimitando y debemos de trazar al interior del equipo un plan de comunicación. Este plan de comunicación debe de llevar como meta principal, si bien desarrollar justamente la comunicación hacia el progreso, porque es el elemento que necesitamos para estar registrados y para reportar lo que estamos haciendo,
uno de sus objetivos principales debe de que cuando ustedes lo estén elaborando, siempre deben de pensar en que debe de convertir sus mensajes en acciones y que estas acciones son las que deben de estar reflejadas en su COP para mostrar y fortalecer lo que están haciendo hacia la Agenda 2030. Es muy importante que lo consideren de esa forma, porque una vez que cuando lo estén pensando, lo estructuren bajo esta pregunta o este objetivo, cómo convertir mis mensajes en acciones para lograr la Agenda 2030, la hoja de ruta solita se les va a generar en sus diferentes áreas de trabajo de la empresa. Entonces, también es importante que cuando estén trabajando el plan de comunicación enfocado o con meta hacia la comunicación sobre el progreso, también lo vayan pensando en sensibilizar y fomentar. ¿Por qué? Porque necesitamos que nuestros colaboradores estén sensibilizados ante el tema de la Agenda 2030 y necesitamos fomentar acciones positivas que nos permitan crecer en el sentido de los objetivos de desarrollo sostenible hacia la Agenda 2030. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a mostrar qué es lo que se está haciendo. Vamos a escribir, a decir hacia dónde vamos y cuáles son los retos. Cuando establezcamos estos 3 puntos, vamos a tener muy claro hacia dónde vamos y cuál es la meta que queremos. Para esto se tiene que hacer una elección de un vocabulario. Esa es la importancia también de pacto, porque nos ayuda a unificar el discurso, a unificar los conceptos que estamos ocupando, porque a veces cuando estamos en una empresa un poco desarrollada, un poco grande, hay lenguaje interno que solo se usa en el argot de esa empresa. Y cuando estamos en una empresa muy pequeña, es tan pequeña que no tiene un argot propio, apenas está en desarrollo o apenas están empezando a implementarlo. Entonces, ¿qué es lo que nos permite el que lo hagamos desde este punto de vista del Pacto Mundial? Nos ayuda a unificar el diálogo, nos ayuda a establecer conceptos que nos unifiquen y nos hermanen con las empresas grandes, con las empresas pequeñas, y de esa manera vamos a poder reportar hacia el fin de la década cuál ha sido nuestro avance, qué es lo que está sucediendo. Y entonces vamos a también a desarrollarnos desde cosas básicas, un lenguaje común, que si bien lo entiendan nuestros gerentes, nuestros directores, también lo entiendan nuestros colaboradores, porque ellos con sus acciones son los que nos van a ayudar a que esta agenda se logre. Si bien desde la cadena de suministro, desde la cadena de desarrollo de procesos internos que ustedes tengan, se hace un uso de un lenguaje que es de dominio común en su sector. A veces hacia los colaboradores de la base primaria no es tan sencillo y entonces es ahí donde el área de comunicación tiene que desarrollar conceptos básicos, implementar un lenguaje que sea común, y para eso también es importante que siempre que presenten los objetivos de desarrollo sostenible, los presenten como una hoja de ruta hacia la mejora del planeta y de la vida de las personas que lo habitamos. Con frases sencillas como estas vamos a lograr una aceptación más cómoda para nuestros colaboradores, para nuestros aliados, para la gente que trabaja de alguna manera o que está involucrada en nuestras cadenas de servicios y valores. ¿Qué tipo de comunicación es la que debo de usar para establecer este plan de comunicación que me permita llegar a una comunicación sobre el progreso? Bien, debo de establecer una comunicación integrada que lleve mi comunicación comercial, mi gestión de intangibles, mi comunicación interna y mi comunicación corporativa. Cuando yo tenga integrado todo esto en mi plan, voy a tener entonces una comunicación y publicidad que me permita mostrarme como una empresa responsable, una gestión de marca y de imagen con reputación y responsabilidad social. Voy a tener relación con mis empleados, voy a tener un plan de comunicación interna que me permita que los empleados se sientan con pertenencia hacia mi marca, y voy a desarrollar también una relación con los medios de comunicación que me permita tener
una gestión de crisis en caso de que suceda, como en este momento que lo estamos viviendo, o bien que simplemente me permita tener un buen posicionamiento de marca para que otros colaboradores que no trabajan aún conmigo tengan ganas de hacerlo. Entonces voy a tener un valor de marca más allá de un valor comercial. En ese sentido es que el desarrollo de su plan de comunicación nos va a permitir, y además ustedes se van a dar cuenta cuando establezcan las metas, que va a ser como más fácil, porque ya está establecido desde los procesos internos de la empresa cuáles son los objetivos, hacia dónde vamos, y por lo tanto al final va a ser también muy fácil reportar, porque por ejemplo, acciones básicas como lo que les decía Michelle, a veces llegamos con empresas que ya están haciendo acciones que tienen que ver con la Agenda 2030 y no se han dado cuenta o no lo habían reportado, y como no lo habían reportado no estaba medido, y como no lo habían medido no sabían si habían tenido meses con crecimiento o con decrecimiento. Por ejemplo, si en mi empresa hacemos uso de hojas recicladas y de hojas blancas. Una acción tan sencilla, pero que si la contamos, vamos a tener ahí un reporte que nos va a dar un indicador, ¿no? Por ejemplo, uso las hojas, siguiendo en el ejemplo de las hojas de recicladas. Uso hojas recicladas y en marzo reporté 3,000 hojas recicladas, pero en febrero reporté 2,000. Pues si lo empezamos a medir nos damos cuenta que hubo un mes en el que tuve menos, y entonces hay que analizar por qué, pero además no solo a la parte fría de los números, sino que también es importante lo que les decía, llevarlo a los colaboradores, explicarle al colaborador la importancia de no usar una hoja blanca y las consecuencias económicas que tiene el usar o no una hoja de reciclado. Cuando le sumamos esto al colaborador, pero además le decimos que parte de llegar a la meta de la marca, él tiene un porcentaje de gran apoyo para ese desarrollo de meta, entonces estamos haciendo que nuestros colaboradores se vuelvan embajadores. Y entonces estamos hablando de embajadores de marca. Y eso nos va a permitir que nuestra comunicación del progreso tenga una certeza más sobre las métricas que vamos a reportar. Michelle, no sé si aquí quieras decir algo más o con esto está bien. Con esto está bien. Muchísimas gracias, Vika, por esta amplia explicación que nos has dado, y un punto muy importante que mencionaste y que te doy todas las razones de que la comunicación empieza desde que ustedes adhieren a Pacto Mundial. Viene a concluir con o se viene a materializar con el comunicado de progreso, pero es muy importante mantener la comunicación y bajar todos estos recursos a sus colaboradores. Entonces, vamos a continuar. Bien. Vamos a pasar a la parte de la estructura de los informes, tanto de COPI-COE. Antes me gustaría hacer la diferencia entre qué es un comunicado de progreso y qué es un comunicado de involucramiento. Aquí verán que dice COE. ¿Por qué? Porque es por sus siglas en inglés, de Communication on Engagement. Bien, el COP está referido a las empresas exclusivamente y es un comunicado que se realiza de manera anual. En cambio, el comunicado de involucramiento está dirigido a las organizaciones no lucrativas y es un informe que se entrega de manera bianual. Ahora, ¿a qué nos estamos refiriendo con organizaciones no lucrativas? Nos estamos refiriendo a academia, a organizaciones de sociedad civil, a fundaciones, a cámaras empresariales y a gobiernos. Todas las organizaciones que formen parte de Pacto Mundial y que no estén constituidas como una empresa tendrán que entregar un comunicado de involucramiento, y esto de manera bianual. Todas las empresas de Pacto Mundial deberán de generar su informe de manera anual. ¿Cuál es la estructura básica del informe del comunicado de progreso y comunicado de involucramiento? En estos dos, la estructura es la misma. La única gran diferencia que existe entre estos dos, pues podrán ver, es la temporalidad. 1 año y 2 años. Pero la estructura es exactamente la misma, por eso es de que decidimos realizar un mismo webinar para explicar los dos,
Así es de que voy a ir poniendo algunos ejemplos, pero les pido a las organizaciones no lucrativas principalmente que lo vayan traduciendo a un lenguaje no empresarial. La estructura se basa en 3 pasos principalmente, que es la carta de apoyo a los 10 principios, la descripción de las actividades y la medición de resultados. En cuanto a la carta de apoyo, este es un ejemplo de lo que debe contener. Es importante poner la fecha y este es el texto, que de hecho nosotros ya contamos con un template que quienes gusten, quienes nunca han realizado un informe, con gusto se los podemos compartir y esto les va a servir de guía para que ustedes vayan completando los campos. Básicamente el texto pues refrenda el compromiso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que dice? Me complace informar, confirmar que, y aquí ponemos el nombre de la organización o empresa, reafirma su respaldo a los 10 principios de las Naciones Unidas en materia de derechos humanos, estándares laborales, medio ambiente y anticorrupción. Esta comunicación, en esta comunicación describimos nuestras acciones para mejorar continuamente la integración del Pacto Mundial y sus principios a su estrategia de negocios, cultura y operaciones diarias. También nos comprometemos a compartir esta información con nuestras partes interesadas a través de nuestros principales canales de comunicación. Debe de ir firmado por la máxima autoridad y siéntanse libres de poderlo compartir no solo en la plataforma de Pacto Mundial, sino también en su página web o a través de sus redes sociales. Después vendría la sección de la descripción de las actividades. Esto debe de ir dividido en los 4 ejes temáticos: derechos humanos, trabajo, medio ambiente y anticorrupción. Y aquí les ponemos algunos ejemplos de lo que podrían estar implementando en cuanto a estos principios, ¿no? Entonces, relacionado con los derechos humanos, pues podrían, una recomendación es garantizar que a los colaboradores se les proporcionen instalaciones de trabajo seguras, adecuadas e higiénicas. También pueden suscribirse a los principios de empoderamiento de las mujeres en las empresas. Existe en la parte de abajo, podrán ver un link que les pusimos, en donde podrán acceder a la herramienta. Esta es una herramienta confidencial. Ustedes se inscriben, contesten la herramienta y les va a emitir un diagnóstico de cómo están en cuanto a igualdad de género. Es muy útil, también les va a servir mucho para tener datos estadísticos y para complementar su informe. También otra recomendación es generar códigos de conducta que garanticen espacios libres de acoso, lo que incluye el acoso físico, verbal, sexual o psicológico, abusos o amenazas. También se les invita a tomar medidas para eliminar los ingredientes, diseños, defectos o efectos secundarios que puedan dañar o amenazar la vida humana y la salud durante la fabricación o utilización de algún producto. Y otra herramienta, bueno, esto más que nada está relacionado con el derecho a la salud, en cuanto a que desde el proceso debemos de cuidar que no se vaya a generar un efecto secundario en alguno de nuestros colaboradores o en la comunidad. Otra de las herramientas de apoyo, y que esto está muy vinculado a la abolición del trabajo infantil, es una herramienta de diagnóstico que fue desarrollada por UNICEF, que aquí también les puse la liga, diagnóstico.unicef.org.mx. Es una herramienta de autodiagnóstico también confidencial que les va a decir qué tanto está contribuyendo su empresa a los derechos de la infancia. Estos resultados son totalmente viables para incluirse en su informe final. Ahora, referente a los estándares laborales, las recomendaciones o algunas de las recomendaciones, cabe aclarar que estos son ejemplos muy breves y muy sencillos. Si quisieran tener más ejemplos, contamos con más guías o incluso en la biblioteca del Pacto Mundial podrán encontrar en cada uno de los ejes diferentes guías que les van a dar buenas prácticas y algunos tips para la implementación. Entonces, en estándares laborales, la recomendación sería garantizar que la empresa no participe en ninguna forma de prácticas laborales forzadas o obligatorias u obligadas. También cumplir con los estándares de salarios dignos, igualdad salarial,
contratación sin distinción de género, permitir la libre asociación, evitar prácticas de discriminación y contar con un buzón de opinión y que este sea anónimo. Siempre que nuestro buzón de quejas sea anónimo va a tener mucho más éxito, porque eso le da más seguridad a los colaboradores, y también es importante aclararles que no va a haber ninguna repercusión secundaria, ¿no? Y también para esto es importante que no se les pidan más datos personales, sino que quede como simplemente una queja en donde ya el área de recursos humanos va a hacer una investigación más a profundidad. En cuanto al medio ambiente, pues se les invita a evitar el daño ambiental a través de la gestión de residuos. Esto puede ser a través del tratamiento de agua, de reducción del uso de luz, reducción del uso de papel. Invertir en investigaciones que reduzcan la huella de carbono. Dentro de Pacto Mundial, pues hay muchas universidades con las cuales podrían hacer alianzas y fomentar la investigación que favorezca al medio ambiente. También innovar en procesos libres de comunicación, de contaminación, desarrollar procedimientos de emergencia para prevenir accidentes que afecten el medio ambiente y salud humana. Tomar medidas de reparación o saneamiento. Sabemos que esto puede pasar. Las empresas y las personas no somos perfectas. Podemos llegar a incurrir en alguna vulneración, sobre todo hablando en derecho al medio ambiente sano. Entonces, pues aquí la invitación sería a repararlo, a sanarlo, pero también a generar procedimientos claros que nos permitan prevenir y no volver a incurrir en esa práctica, ¿no? Una vez en esa mala práctica. Si ya lo hicimos una vez, pues tratemos de evitar que esto no nos vuelva a pasar. También implementar políticas que favorezcan al medio ambiente, campañas de comunicación que sensibilicen, contar con áreas verdes y minimizar el uso de químicos y otras sustancias peligrosas para garantizar el manejo y almacenamiento seguro de estos. Respecto a nuestro último principio, que es el de anticorrupción, pues tenemos que es importante evaluar el riesgo que esto va a tener. Hay estudios, hay muchos estudios internacionales que revelan que sale mucho más caro pagar cuotas de corrupción a tener políticas claras de anticorrupción. Entonces, pues esto va ligado con nuestra segunda recomendación, que es tener políticas de cero tolerancia a la corrupción, y también una sugerencia es de que sea explícita la palabra anticorrupción, mencionarlo, palabras esto de anticorrupción, comportamiento ético entre los contratos con sus socios comerciales o incluso con sus propios colaboradores. Y garantizar que los procesos internos respalden el compromiso de anticorrupción de la organización. Esta fue nuestra segunda sección. Ahora estaríamos pasando ya a la parte final de nuestro comunicado, que sería la medición de resultados. Como les mencionábamos en el modelo de gestión, una de las partes muy importantes es definir y medir. Entonces, una vez establecidos nuestros KPIs, sería importante medir, y aquí no solamente en términos cuantitativos, sino también cualitativos. Es importante que tomemos en cuenta datos demográficos de la gerencia y los empleados, desglosándolos según los factores de diversidad, por ejemplo, el sexo, el origen étnico, la edad. También tomar en cuenta las horas de capacitación. Si ustedes están dando algún curso en línea o anteriormente estuvieron dando cursos presenciales sobre derechos humanos, sobre el acoso laboral, sobre igualdad de género, pues tomar en cuenta esas horas que se brindaron y cuántos colaboradores o colaboradoras estuvieron participando. También, si ya cuentan con este buzón de quejas, pues cuántas quejas hubo recibidas y cuántas se atendieron, tasa de enfermedades, lesiones, ausentismo laboral, el porcentaje de materiales reciclados, el ahorro de energía y los ODS impactados. Durante este webinar hemos mencionado los ODS, Agenda 2030, de manera muy superficial, y ese es el objetivo, porque ahorita nos estamos centrando en los 10 principios. Posteriormente vamos a tener un webinar
dedicado a la alineación de los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, no nos vamos a detener mucho en esta parte. Ahora, ¿cuál es el cronograma de entregas? En el caso de los informes anuales de los COPs, les pongo un ejemplo. Si su empresa fue ingresada, fue aceptada el 28 de junio de 2020, su próxima fecha de entrega sería el 28 de junio de 2021. Y con esto estarían pasando al color verde, que es un estatus de activo. En caso de que se les llegue a pasar esa fecha, es decir, quieren subirlo el 29 de junio de 2021, ya estarían pasando a un estatus de no comunicante. Entonces, ahí tendrían todo un año para elaborar el informe y cargarlo en la plataforma para regresar a su estatus de activo. En caso de que ustedes hayan pasado todo un año como no comunicante, estarían pasando al siguiente año como desenlistados. Y así es como aparecen en su perfil público de Pacto Mundial. En el caso de organizaciones no lucrativas, tienen 2 años. Ustedes ingresaron el 28 de junio de 2020. Su próxima fecha de entrega del COE va a ser 28 de junio de 2022. Si no entregan su informe en 2022, van a tener un año como no comunicantes, y si en ese año no lo entregaron, estarían pasando a desenlistados. Para evitar caer en un estatus de no comunicante, contamos con 2 recursos. Uno es la carta de gracia y el otro es el ajuste de fecha. El ajuste de fecha se aplica a las empresas u organizaciones que publican informes relevantes, pero que tienen un ciclo de entrega diferente. Por ejemplo, hay algunas empresas que entregan su informe con la Bolsa Mexicana de Valores. Entonces, si no coincide la fecha de ingreso a la iniciativa con la entrega de su informe, pueden utilizar este recurso. Solo se puede utilizar una vez durante su estancia a Pacto Mundial. Por eso es importante que ustedes pues sean muy asertivos sobre la nueva fecha que van a querer de entrega. El proceso es muy sencillo. Prácticamente deben de poner el membrete de la empresa, la fecha, y el texto debe de decir algo así: a nuestros grupos de interés reconocemos que es un requisito clave para permanecer en el Pacto Mundial la preparación y publicación anual de la comunicación sobre el progreso, que incluya una declaración de apoyo continuo y una declaración de acciones prácticas en relación a los 10 principios y una medición de los resultados actuales o esperados. Queremos alinear nuestro ciclo de reporte interno con la fecha de entrega, por lo tanto solicitamos que la fecha de entrega sea ajustada a, y aquí ya ustedes ponen la fecha que les sea más conveniente, y esto debe de ir firmado no necesariamente por su director general, sino que aquí puede ser firmado por su director o directora de sustentabilidad. Esta carta se pasa a un formato PDF y se carga en la plataforma, que ahorita vamos a entrar a la plataforma para que ustedes puedan ver cómo es que se tiene que gestionar. El segundo recurso para no caer como a un estatus de no comunicante es la carta de gracia. Y esta la pueden utilizar cuando por cuestiones de fuerza mayor la empresa no puede entregar su COP dentro de la fecha límite. Entonces aquí se solicita esta prórroga y se les otorga por 90 días. Se sube la carta en formato PDF, que es muy similar el texto es muy similar al anterior, solamente que en el último párrafo dice: para la presente solicitamos una prórroga del plazo para así poder enviar un COP que describa los esfuerzos de nuestra empresa y el progreso en la implementación de los principios. Nuestro informe se publicará en el sitio web de Pacto Mundial a más tardar, y aquí ponen la fecha, se firma. También no debe de ir firmado por el director general, puede ser por quien esté a cargo de la generación de este informe, y se sube a la plataforma. Ahí también en la plataforma les va a pedir que ustedes pongan las fechas, y en automático se les otorgarán estos 3 meses. Ahora, ¿cómo pueden gestionar su compromiso? Aquí les estoy poniendo la página de unglobalcompact.org/login. Así es como ustedes van a ingresar
y voy a compartirles mi pantalla para que ustedes vean. Aquí pueden ver bien la página de internet. Vika, ¿me puedes confirmar si están viendo la página de login? Sí, es correcto. Perfecto. Ok, entonces cuando ustedes ingresan ese link que les mencioné de login, les va a aparecer algo parecido. Entonces ustedes tienen que ingresar con el usuario y contraseña que les fue otorgado cuando fueron aceptados en la iniciativa. Incluso desde que mandan ustedes su carta compromiso, se les otorga un usuario y contraseña en donde podrán accesar. Si no se acuerdan, mándenos un correo. Mi correo es adheridos@pactomundial.org.mx y con gusto les podemos mandar otro correo para recetar la contraseña. Entrarán. Aquí yo estoy entrando desde mi cuenta, entonces lo van a ver. Voy a entrar con alguna empresa, por ejemplo, voy a poner a Caluz. Y ustedes verán que aparecen los datos generales de la empresa y en la parte de arriba verán la parte de la gestión del COP. Entonces, aquí, para empezar, esta plataforma, a través de esta plataforma, ustedes podrán gestionar los datos que están dando de la empresa. Entonces, si ustedes dan aquí en Edit Your Organization Profile, podrán entrar y podrán cambiar los datos. Si ustedes tienen, si hizo un cambio de nombre en la empresa, pues lo cambian, lo actualizan, la página web, el número de colaboradores, aquí lo podrán actualizar. También viene un paquete de bienvenida. En este caso, Caluz es una empresa participante. Se encuentra, por eso es de que cuenta con el Academy. Las empresas signatarias no cuentan con el Academy, pero sí pueden acceder a los webinars. Aquí verán los contactos de la organización, que también si quisieran agregar a más personas, lo pueden hacer. Y aquí una parte importante es la solicitud de logo. Existen dos logos, uno que es el de Apoyamos el Pacto Mundial, el cual pueden utilizar en sus redes sociales. Y hay otro logotipo que es especialmente para su informe. Entonces aquí ustedes entran, Logo Request, les va a pedir cuál es el objetivo, quién es la persona de contacto, que muchas veces se los da por default. Aquí Renata está como nuestro punto de contacto, por eso es de que nos está apareciendo aquí. Y descripción, por qué es que lo quieren utilizar, cómo iría utilizado y ponerles un ejemplo en un PDF, que no sea la versión final, nada más como que el equipo de Nueva York pueda ver en dónde iría colocado el informe. Se manda y aquí les pediríamos que le marquen copia, bueno, lo envían y que manden un correo a mi compañera Victoria, que es comunicación@pactomundial.org.mx y le notifiquen que hicieron esta solicitud para que ella nos ayude a agilizar esta solicitud. Bien, ahora tendríamos también la parte de los COPs. Aquí es en donde ustedes van a subir el COP. Entran en New Communication on Progress y verán que hay diferentes tipos de COPs. Tenemos desde el Express, que aquí les va a hacer un cuestionario. Ustedes contestan y les va a emitir el informe. Está dedicado principalmente a empresas con menores de menor 25 colaboradores, menos de 250 colaboradores, disculpen. Después tenemos el COP básico y COP activo, que son muy similares. Aquí viene la descripción de cada uno de ellos. Y tenemos el COP avanzado, que este cuenta con 21 criterios. Aquí también los podrán descargar. El más común, si ustedes, la diferencia entre el COP avanzado y los demás COPs es que el COP avanzado cuenta con una carta de verificación. Entonces, esta carta de verificación tiene que ser por una organización externa, puede ser por una consultoría, puede ser por alguna universidad, pero debe de ir firmada y avalada por esta organización externa. Ahora, les comentaba, el COP más común que tenemos y con el cual me basé en el ejemplo del día de hoy es el COP activo. ¿Por qué? Porque tiene los tres requisitos.
¿no? Contamos con la carta de refrendamiento, la descripción de las actividades y medición de nuestros KPIs. Aquí le vamos a dar clic en subir nuestro COP. Vamos a poner Communication on Progress. Aquí podemos poner nuestro año. Por ejemplo, en este caso sería 2019 porque están reportando del año anterior. Y nos va a hacer una serie de preguntas. Si nosotros es solamente un documento o si forma parte de un informe más grande, cuál es la fecha que se está reportando, si es nuestro informe contiene la carta del CEO, si contiene descripción de las actividades en las 4 áreas, en los 4 ejes, y si tenemos medición de tanto cualitativa como cuantitativa. También nos pregunta si esto va a ir publicado solo en el sitio web de Pacto Mundial o va a ir publicado en nuestra página web y con qué ODS. Si ustedes ya están trabajando, si ya hicieron este ejercicio de vinculación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, pues aquí sería importante marcar cuáles son los que están describiendo a través de su informe. Una vez contestado este cuestionario, se va a habilitar, regresamos a la parte de arriba y se nos habilita esta sección de subir nuestro COP. Entonces, antes de que lo contestara, solo nos aparecían estas 2 ventanas. Ya que contestamos el cuestionario, nos aparece esa de subir nuestro COP. Entramos aquí y nos va a permitir cargarlo desde nuestro escritorio, desde nuestra computadora. El formato debe de ir en PDF. En esta parte nosotros podemos poner el idioma. Si publicamos nuestro informe en inglés y en español, lo podemos subir los dos. Vean que aquí nos está dando 2 opciones. Entonces, supongamos que aquí vamos a entregar nuestro informe en español. Seleccionamos nuestro archivo y, por ejemplo, aquí es solo un ejemplo, no se va a publicar. Y le damos Submit. Entonces, antes de cargar este informe, nos va a preguntar si estamos seguros, porque en automático se va a publicar tanto en la plataforma de Pacto Mundial, en este sistema, como en la página global. Entonces, esto, una vez que le demos que sí, va a salir publicado y ustedes lo podrán corroborar. También se va a actualizar nuestra fecha de entrega. Si ustedes lo entregaron exactamente el día en que fueron aceptados, se va a mantener la fecha. Si lo entregan un día antes, 1 o 2 días antes, se va a modificar para que nuestra siguiente fecha sea un año, tomando en cuenta esos 2 días antes. Aquí podrán ver también que tenemos la parte de la carta de gracia. Aquí subimos nuestra carta de gracia, subimos el archivo, se publica y se nos otorgan. A partir del día que ustedes suban la carta, se les van a otorgar los 3 meses. Y la carta del ajuste de fecha también aquí se sube. Entonces ponen la fecha, cuál va a ser nuestra próxima fecha de entrega, lo cambiamos, le damos aceptar y listo. Todos los cambios se estarán realizando de manera instantánea. Entonces voy a regresar a la presentación inicial y vamos a pasar a nuestra sección de preguntas y respuestas. Muchas gracias, Michelle. Muchas gracias. Muy interesante todo el proceso que a veces no lo sabemos o aunque ya lo hicimos alguna vez, cuando tenemos que enfrentarnos nuevamente a él, algo nos brinca y algo nos da como que el pendiente de que se nos vaya a pasar y bueno, pues has hecho un buen resumen de todos los pasos a seguir. Y en lo que van llegando las preguntas, también aprovecho para comentarles justo lo que nos comentaba Michelle de el uso del logo. El uso del logo es con fines de comunicación, no de mercadotecnia. Siempre que quieran me pueden escribir, pero una de las vertientes para saber si podría ser aprobado o qué probabilidades podría tener de ser aprobado el uso del logo háganse la pregunta, ¿lo que voy a solicitar tiene un fin de comunicación o tiene un fin de mercadotecnia? Si tiene un fin de comunicación, va a ser aprobado. Si tiene un fin de mercadotecnia, no va a pasar la solicitud. Y bueno, también cualquier cosa siempre que sea para el COP, siempre va a estar autorizado, como se los comentó Michelle en la plataforma. Nos pregunta Daniela Quintanilla.
¿Un Global Compact evalúa que tu informe cuente con los puntos necesarios? Hola, Michelle. Daniela. Sí, mira, sí, UN Global Compact va a evaluar, de hecho, justamente para eso es ese cuestionario previo. Ahí es muy importante, pues, su transparencia y honestidad para que, si en caso de que no estén describiendo las actividades realizadas, por ejemplo, en medio ambiente, porque sienten que el giro del negocio no está muy vinculado con el medio ambiente, pues lo ponen, no estamos tomando medidas o todavía no tenemos un plan de acción en cuanto al medio ambiente, punto. Ahí se pone en el cuestionario y se sube el informe. En este caso, si ustedes ponen que no están cumpliendo con alguno de los ejes, van a ser clasificados como un estatus de aprendiz, así es como aparece en la plataforma, y la recomendación sería sí generar un plan de acción que nos ayude a tomar en cuenta ese aspecto. Muy bien. También nos pregunta, si la organización a nivel global ya tiene un COP, ¿debemos hacer uno de forma local o podemos utilizar el mismo en caso de que hagamos otro si se sugiere que esté alineado? Tienen las dos opciones. Esto ya dependerá de cómo ustedes quieren mantener sus canales de comunicación con los grupos de interés. Es totalmente viable que ustedes retomen el informe global y lo publiquen aquí de manera local. Ahora, si ustedes quieren retomar ese informe o generan uno de manera local y quisieran, bueno, en realidad serían tres opciones. Uno, tomar el global y cargarlo a la plataforma. Sí, es que ustedes ya están nutriendo ese informe. La otra sería tomar ese informe y complementar con la sección de México. O la última opción sería generar un nuevo informe en donde vengan solo datos específicos de México. Sí, sí, va a depender, como bien dices, Michelle, de sus necesidades y de cómo lo quieran usar, incluso comunicar, porque a veces los informes, la mayoría de las organizaciones los usan también como una vía de contacto o de continuación de comunicación hacia sus stakeholders. Entonces, es importante pues que analicen sus necesidades, ¿no? Así es. También nos preguntan si puede estar estructurado según los ODS prioritarios de la organización. Sí, sí lo puedes estructurar de esta forma. En la recomendación, si lo vas a hacer de esta manera, la recomendación sería que incluyan un apartado de los 10 principios y esto se vincule, así un poco como cuando se hace la elaboración del informe alineado a los estándares GRI, se pone como una especie de índice en donde vienen los 10 principios y en cada uno van marcando las páginas en donde encontrarán la relación o encontrarán la descripción de estas actividades si ustedes lo están haciendo con ODS. Recuerden que los ODS y los 10 principios son totalmente complementarios porque ambos derivan de declaraciones universales de derechos humanos. Sí, muy bien. Exactamente. Puede ser dentro del informe un apartado específico o bien en el desarrollo del informe en ir marcando las secciones en las que se aborda el tema y el parámetro que queremos reportar. Y cuando sucede esto, pues algunas diseñadores resuelven haciendo un subíndice donde se marca justamente donde están abordando los ODS o los principios o los 4 ejes rectores del Pacto Mundial. Y esta lectura es cómoda, la manera de resolverlo es cómodo porque no tienen que generar un COP independiente, sino que dentro del informe que regularmente ustedes manejan, pues nada más incluyen ese subíndice y de manera gráfica, ahí con su diseñador, resuelven algún icono o desarrollan un icono que justamente les permita ubicar estos puntos de comunicación. Pues bien, Michelle, no sé si quieras comentarles que están abiertas las convocatorias que tenemos desde Young Global Compact, en las que el Pacto Mundial México está participando y que estarían próximas a cerrarse, sobre todo la de mayo. Claro que sí. Tenemos abierta
dos convocatorias importantes. Una es sobre una nueva iniciativa de impacto que es Target Gender Equality o Meta Igualdad de Género. Esta es una iniciativa enfocada a los principios de empoderamiento de las mujeres. La vamos a estar implementando en colaboración con ONU Mujeres. La iniciativa parte del uso de la herramienta que les mencioné el día de hoy, que son los webs. Ustedes van a obtener un diagnóstico y posteriormente se les van a dar talleres de capacitación y fortalecimiento de capacidades para que ustedes al final salgan con un plan de implementación con perspectiva de género. El periodo de inscripción estará abierto hasta el 15 de mayo, así es de que los invitamos y ya son, si no lo han hecho, a inscribirse, solamente se tienen que inscribir, posteriormente les vamos a estar mandando más detalles. Por ahí Daniela me había mandado un correo sobre algunas dudas que tenía. Daniela, estábamos haciendo algunos ajustes, en breve te vamos a estar respondiendo, pero es importante mencionar que sigue abierta la convocatoria hasta el 15 de mayo. Otra convocatoria que tenemos abierta es la de los SDG Pioneers. Vamos a tener, como recordarán, este año va el evento global que se hace por parte de UN Global Compact, va a ser virtual, es el Leader Summit, va a ser 15 y 16 de junio. Ahí se van a estar anunciando algunos pioneros de los ODS, vamos a tener una ronda local, por lo cual los invitamos a que si ustedes han elaborado algún plan, sobre todo ahorita en el contexto del COVID, tienen alguna buena práctica a resaltar que vaya vinculada con los ODS, pues los invitamos a postularse, tanto a nominar como a nominarse para que puedan ser ganadores de estos premios de los SDG Pioneers. Y otro anuncio importante que está muy relacionado con los informes es de que todas las empresas que hayan sido, que tengan que, como fecha de entrega, entre junio y noviembre, que tengan desde ahora hasta noviembre como su fecha de entrega del informe, no se preocupen. En automático ya se les ha otorgado 9 meses para que ustedes tengan tiempo para elaborar el informe. Así es de que no queremos causarles más preocupaciones, aparte de lo que ya estamos viviendo. Así es de que siéntanse tranquilos y tranquilas. Todavía van a tener más tiempo para la elaboración de su informe. Claro que sí, Michelle. Alguien levantó la mano. Tengo a Ulrich de la Luz. Le voy a activar el micrófono para que nos diga su participación. Adelante. Ulrich, si nos escuchas, estás abierto. Tienes abierto el micrófono. Digo, levantó la mano en la plataforma, pero creo que no. Bueno, si tienen una pregunta adicional y la quieren aterrizar de manera escrita, lo pueden hacer. Como bien les dijo Michelle, tenemos estas convocatorias. Es importante destacar que en la de igualdad de género, si bien está basada en los principios en los webs, el desarrollo de esta convocatoria es para un acompañamiento para la empresa, lo cual es muy valioso porque si lo hicieran ustedes en otro momento, pues de manera regular tendrían que hacerlo a título personal. En este proceso, con esta campaña, ustedes van a tener el acompañamiento y es bastante interesante lo que se busca y los resultados que vayamos a obtener. Es una campaña global, como todas las que convoca un Global Compact, y pues súmense, no dejen pasar la oportunidad, la plataforma es muy importante aprovecharla. Y también que les estamos haciendo llegar comunicación cada 8 días. Estamos ahí tratando de hacerles un conglomerado de todo lo que está pasando alrededor de la agenda de Young Global Compact, de la Agenda 2030. Y pues no, Michelle, no sé si quieras agregar algo más para que nos despidamos de nuestros seguidores. Pues nada, que sigan atentos a nuestras comunicaciones, que sigan participando en las iniciativas y esperamos que todos estén muy bien y los esperamos en la próxima misión. Muchas gracias.